Misterios a la Orden. El Papa Silvestre II y su supuesto pacto con entidades sobrenaturales. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy nos adentraremos en un relato fascinante que mezcla religión, ciencia prohibida y rumores de pactos oscuros en lo más alto de la Iglesia. Se trata de Herberto de Aurillac, más conocido como el Papa Silvestre II, un hombre cuyo genio matemático y conocimientos científicos desconcertaron a sus contemporáneos al punto de que comenzaron a susurrar que había hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales para alcanzar su sabiduría y su poder. ¿Fue Silvestre II simplemente un adelantado a su tiempo, o existió realmente una conexión entre su meteórico ascenso y fuerzas ocultas? ¿Qué secretos escondía el primer papa francés de la historia, y qué rastros quedaron de su enigmático legado? Hoy te invito a recorrer una de las historias más inquietantes jamás contadas sobre los confines del saber y lo desconocido. Herberto de Aurillac nació en el año 946 en la región de Auvernia, Francia, en un tiempo donde Europa aún se encontraba sumida en el oscurantismo medieval. Desde joven demostró habilidades extraordinarias para la lógica, la astronomía y las matemáticas, disciplinas que en ese entonces eran vistas con profunda sospecha por la Iglesia. Aún así, Herberto fue enviado a la prestigiosa abadía de Aurillac, donde se educó y pronto llamó la atención de figuras poderosas que impulsaron su carrera. Sin embargo, su verdadera transformación intelectual ocurrió cuando viajó al Andalus, la España musulmana, donde accedió a conocimientos prohibidos para el mundo cristiano: geometría avanzada, álgebra, astronomía precisa y secretos mecánicos que parecían magia para su época. Cuando regresó a Francia, Herberto era un hombre distinto. No solo dominaba materias vedadas a los cristianos, sino que también había construido dispositivos que sus contemporáneos no podían explicar: astrolabios, esferas armilares y rudimentarios relojes mecánicos. Su fama como erudito creció rápidamente, pero junto con ella, comenzaron los rumores oscuros. ¿Cómo podía un simple monje saber cosas que parecían escapar a la comprensión humana? ¿Cómo podía anticipar los movimientos de los astros o construir mecanismos que parecían obra de seres sobrenaturales? Se decía en voz baja que Herberto había pactado con entes oscuros, o que había sido iniciado en misteriosas escuelas ocultas donde se enseñaban saberes prohibidos para la humanidad. Su ascenso en la Iglesia fue meteórico. Maestro de la escuela catedralicia de Reims, tutor de futuros reyes y consejeros, Herberto acumuló poder y conocimiento. En el año 999, fue elegido papa, tomando el nombre de Silvestre II. Fue el primer papa francés, en un tiempo donde el papado era una institución mayormente italiana y profundamente desconfiada de los extranjeros. Su elección fue vista como una señal de renovación, y también como una amenaza para los sectores más conservadores. Como papa, impulsó reformas para frenar la corrupción clerical, modernizó el sistema educativo de las escuelas monásticas y propuso integrar el saber científico en el estudio religioso, algo impensable para la época. Pero sus enemigos no tardaron en actuar. Pronto comenzaron a circular historias más tenebrosas, afirmaciones de que Silvestre II poseía un brazo mecánico, capaz de escribir solo, o que había construido una cabeza parlante de bronce que respondía a preguntas sobre el futuro, conocida como el oráculo de Herberto. Intrigados hasta aquí, no olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Según las leyendas, la cabeza parlante de Silvestre II no era una simple máquina, sino un artefacto construido con conocimientos secretos aprendidos de los musulmanes y los antiguos paganos. Esta cabeza podía responder únicamente preguntas cuyas respuestas fueran las palabras sí o no, y sus respuestas eran consideradas infalibles. La Iglesia, horrorizada por tales rumores, los interpretó como evidencia de que el Papa había hecho un pacto con el diablo. Algunos cronistas medievales aseguraban que Silvestre II había vendido su alma a cambio de sabiduría infinita y poder sobre el mundo cristiano. La historia cuenta que la noche antes de su muerte, en el año 1003, Silvestre II se confesó y pidió que su cuerpo fuera enterrado en pedazos, como castigo por los pecados cometidos en vida. Otro elemento fascinante en la figura de Silvestre II es su presunta conexión con artefactos que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. Se dice que construyó una esfera armilar tan precisa que podía predecir eclipses con exactitud, algo que en el año 1000 parecía obra de magia negra. También existen referencias a piezas móviles y autómatas en los palacios papales, lo cual es desconcertante considerando que la tecnología de autómatas sería desarrollada siglos después.
¿Cómo podía un hombre medieval construir dispositivos de tal complejidad? ¿Era simplemente un genio adelantado o, como aseguraban sus detractores, había recibido ayuda de fuentes más allá de lo humano? La Iglesia posterior intentó limpiar la imagen de Silvestre II, resaltando sus logros como educador y reformador, y minimizando los aspectos más oscuros de su legado. Sin embargo, las historias populares persistieron. En la cripta de San Juan de Letrán, donde reposan sus restos, circula una leyenda aún más perturbadora. Se dice que los huesos de Silvestre II comienzan a sudar cada vez que un papa está próximo a morir, como un oscuro presagio enviado desde el más allá. Algunos afirman haber sentido una presencia extraña al acercarse a su tumba, un frío que no proviene de las piedras ni del aire, sino de algo más profundo, algo que sigue latiendo tras el velo del tiempo. El mito de Silvestre II también ha sido reinterpretado en épocas más modernas como un símbolo del eterno conflicto entre conocimiento y fe. Algunos ven en su figura un mártir del saber, perseguido por una iglesia temerosa de perder el control sobre las masas ignorantes. Otros lo ven como una advertencia sobre los peligros de acceder a conocimientos que superan la capacidad moral del ser humano. En cualquier caso, su historia resiste el paso de los siglos como un recordatorio de que el poder del conocimiento siempre viene acompañado de un precio, y de que las fronteras entre lo sagrado y lo profano son, en ocasiones, más frágiles de lo que nos atrevemos a admitir. Hoy, cuando la ciencia y la tecnología avanzan a velocidades impensables, el misterio de Silvestre II cobra una nueva dimensión. ¿Cuánto conocimiento hemos perdido por miedo, por ignorancia o por intereses ocultos? ¿Qué verdades fueron suprimidas para proteger dogmas obsoletos? Y lo más inquietante, hay todavía guardianes de esos saberes prohibidos, esperando el momento adecuado para revelarlos nuevamente. La figura de Silvestre II se alza como una sombra entre los siglos, una advertencia velada de que el conocimiento verdadero no es nunca gratuito, y que algunas puertas, una vez abiertas, ya no pueden cerrarse. Quizás Silvestre II no haya hecho un pacto con entidades sobrenaturales en el sentido estricto. Tal vez su único pecado fue atreverse a aprender más de lo permitido, cruzar umbrales vedados por la ignorancia y el miedo. Tal vez, como tantos otros adelantados a su tiempo, fue castigado no por sus errores, sino por sus aciertos. O quizá, en algún lugar oculto de la historia, realmente haya existido un conocimiento tan poderoso y tan peligroso, que incluso hoy permanece enterrado, esperando a aquel que se atreva a reclamarlo. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.